En el año de 1773, Agustín Mayorga, quien era el presidente capitán, decidió el traslado del gobierno al Valle de la Ermita. La nueva Guatemala de la Ilustración marca una etapa que, si bien posee algunos rasgos coloniales, abre camino hacia otras dimensiones en el futuro. Un hecho importante es la estratificación social que se produce para conservar las distancias impuestas en la época anterior. En el sistema piensa mantener el mismo orden. Aún el caso religioso apoyado en la predicación, estas diferencias sociales luego llevaron a la llamada independencia. El resquebrajamiento colonial ya en la Nueva Guatemala fue consecuencia de las luchas político-sociales en Europa que ocasionaron la Revolución Francesa. Las ideas de Diderot, Voltaire y Rousseau, conocidas en las colonias de los europeos en América, abrieron los ojos a estas ante la realidad colonial. La población había crecido en número considerable, multiplicándose las necesidades de la misma. La Iglesia es vista por los ilustrados en sus dogmas como conservadora y hermana del sistema. Se dan entonces cambios como el incremento comercial, como el mundo exterior y la aparición de las nuevas formas de trabajo. En este periodo, desde la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, al movimiento de 1821 y al de 1791, las ideas de progreso en muchos lugares fueron de cambios incisivos. Se dan las luchas constantes por el poder por parte de grupos, en especial dos grupos, los liberales y los conservadores. Los intelectuales impulsaron con escritos al pueblo la idea de nacionalidad y de patria. Expresiones musicales de ello también hicieron parte de este cambio. Así la música religiosa fue relegándose poco a poco, tomando su lugar, impulsando la libertad de creer y expresar ideas y sentimientos. Encontramos entre los principales músicos, los primeros músicos, a Benedicto Sáenz, hijo, que cambió muchas formas de la corriente musical de la época. Fue el primer músico que viajó a Europa y en su viaje al volver dio grandes impulsos a la instrumentación que estaba sumamente atrasada en esas fechas en Guatemala. Fue compositor de música sagrada o música sacra. Es importante su participación profana en tonadas himnos patrióticos. Rafael Antonio Castellanos en 1791 también aportó bastante revolución musical con sus villancicos. Tenía la particularidad que incorporaba elementos de la tradición oral guatemalteca a la técnica de la composición europea del siglo XIX. En el siglo XIX se resaltó la figura de Rafael Antonio Castellanos, que era sobrino de Quirós. Su principal aporte fue incorporar al barroco español con ritmos folclóricos a través de cantatas y villancicos. En 1779, con el traslado de la ciudad al Valle de la Asunción, a pesar de las precariedades, logró formar una sólida escuela de músicos. Los integrantes de las órdenes religiosas produjeron distintos diccionarios y gramáticas que, además de sus aportes lingüísticos, son una fuente primaria para la historia de la música de Guatemala. Un ejemplo es el vocabulario quiché, un manual de conversación español quiché, cuya única copia conocida se encuentra en la Universidad de Princeton, New Jersey. Este vocabulario contiene 8 composiciones copiadas por Tomás Calvo, quien era un fiscal de San Sebastián, Lemoa, en 1726. Maravillados por la diversidad lingüística de los pobladores del Nuevo Mundo y empeñados en llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, los integrantes del clero regular, constituido por las órdenes religiosas que tuvieron a su cargo la expansión del cristianismo en Guatemala, emprendieron notables esfuerzos por codificar los diferentes idiomas hablados por los habitantes de las áreas en donde desarrollaron sus labores evangelizadoras.
Su trabajo tesonero se tradujo en una producción impresionante de diccionarios, gramáticas y manuales de conversación que han sido fuente primaria de investigación para lingüistas e historiadores, pero cuyo potencial para la historia de la música había pasado desapercibido, o por lo menos inexplorado. En el siglo XIX, dado la colonización e invasión de las Américas, se da un fenómeno musical. Este consiste en la amalgama de sonidos, instrumentos y culturas, por lo que nos es difícil rastrear el origen específico de cierta tendencia musical. Con esto nos referimos a que en el siglo XVII, por muchas de las carencias, tanto culturales como institucionales, muchos de los autores no firmaron sus obras. Lamentablemente, no se tiene un registro específico de cada una de las piezas registradas. Además, el poco contenido que se tiene realmente estructurado y realmente conocedor de su origen es gracias a una de las pocas firmas que tienen nombre, año y realmente título de creador, a través de un estudio grafológico donde se han ido comparando firmas y bocetos en otras obras. Por la riqueza cultural de las Américas, especialmente en Guatemala, podemos decir que fueron acoplados diversos tipos musicales. Sin embargo, los más sobresalientes fueron los indicados para los cantos litúrgicos. Órdenes como la jesuita tomó parte de la cultura musical como parte evangelizadora de las Américas, haciendo un vínculo no solo emocional, sino también religioso y cultural con las comunidades autóctonas. Algunos autores destacados lograron integrar las obras de origen español a las creaciones autóctonas o indígenas. Con esto se pretendía alcanzar un público específicamente más mezclado, más originario, con el fin de expandir la doctrina religiosa católica. En 1695, teniendo en cuenta el talento y el gusto innato de los guaraníes por la música, los jesuitas crearon en la reducción de Yapeyú una escuela de música que formó instrumentistas. Hay que destacar a este propósito el importante rol que desempeñó el jesuita italiano Domenico Cipolli, quien, después de haber sido renombrado profesor de música en el Colegio Jesuita de Roma, es enviado a la compañía en Córdoba, y cuyas composiciones se escucharon por igual en las reducciones, en la corte del virrey de Lima y en Europa. Los oficios eran acompañados por una actividad musical intensa. Los cantos eran concertados por verdaderas orquestas que comprendían violines, arpas, flautas y trompetas, apoyados por órganos portátiles. El padre también músico, Martín Schmid, creó un taller para fabricar instrumentos, ayudado por otro sacerdote originario de Bohemia, Juan Mescar. Los archivos eclesiásticos contienen básicamente misas, salmos, magnificat, salves, himnos y motetes, varios en latín. Los archivos catedralicios, más frecuentemente que los misionales, contienen además villancicos en castellano de distintas clases. La música en latín, que por regla general utiliza textos oficiales de la liturgia católica, tiende a ser más elaborada y seria que su contraparte castellana. Esta, en cambio, incluye con frecuencia elementos o referencias a la música o la vida popular. Rafael Antonio Castellanos fue uno de los compositores sobresalientes de América en el siglo XVIII. Nació en Santiago de Guatemala en 1745. Fue integrante de la capilla musical de la Catedral Metropolitana de Guatemala como violinista y cantor por 2 décadas. Tenía un estilo característico en obras como villancicos tradicionales españoles del siglo XVII, que incluye elementos de la cantata italiana con un estilo preclásico, en su mayoría homófono, dejando una variedad de composiciones heterogéneas, reflejando en sus obras una creatividad musical e invención poco común perteneciendo a la música iberoamericana del siglo XVIII.
La obra de Castellanos que ha llegado hasta nosotros consta de 176 composiciones, todas ellas para combinaciones de voces e instrumentos. Mientras algunas utilizan textos litúrgicos en latín, los textos de la mayoría de sus composiciones están en castellano. En sus obras predomina el género villancico, al oficio de Martínez en las principales fiestas católicas, como la Inmaculada Concepción, Navidad, Santísimo Sacramento, entre otros. Compuso piezas para los santos, predominando San Pedro, obras a Santa Rosa de Lima, San Joaquín, Santiago, entre otros. Los textos, en su mayoría anónimos, probablemente escritos por el mismo compositor. 13 de sus letras fueron tomadas de los villancicos de Martínez, otras tomadas de villancicos que eran de España, o los virreinatos cuya música ya no se usaba. Otro grupo era tomado de contraacta de textos italianos. A partir del siglo XVIII, las obras son escritas tomando su propia expresividad, perdurando hasta la actualidad la música de Guatemala.